Hola, ¿qué tal, adictos? Y bienvenidos al primer podcast aquí en el canal. Sí, yo dije, bueno, el primer video del 2024 no solo tiene que ser un video, sino tiene que ser un video podcast. Siempre me ha gustado la idea de tener como tal un video podcast y pues de hecho, aquí adelantándome un poco, ya yo hice un podcast como tal con un amigo. Murió el proyecto, pero si lo quieren buscar se llama El Cuarto Pez Podcast. Lo ven, solo tiene 6 capítulos, pero pues básicamente fue un proyecto que quedó en el olvido. Puede que lo retome alguna vez. Pero el tema es que aquí estamos como para hablar del primer podcast del Joseo. Un podcast en donde vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de todo. La idea es traer 3 vídeos. Básicamente, bueno, la idea principal es traer invitados al canal. Listo. Traer invitados al canal que no sea tan plano. Pero en principio, este podcast, si bien es profesional, etcétera, etcétera, yo no lo quiero llevar tanto a lo profesional. Si bien sí vamos a hablar de SEO, sí vamos a hablar de marketing y va a ser el punto de enfoque, la idea es hacerlo chill. Porque para mí, los mejores podcasts son los que son como muy hablados, son como muy orgánicos, ¿sí? Ya hablando de SEO, son literalmente orgánicos, que no están incluso tan preparados como este podcast. Bueno, pero que a su vez son como muy útiles y que uno puede escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, al ser un video podcast, ustedes van a poder ver este podcast en mi canal de YouTube. ¿Listo? Y a su vez van a poder ver básicamente van a poder ver este podcast o van a escuchar este podcast en Spotify, etcétera, etcétera. Si estás escuchando esto en Spotify, pues vente al canal de YouTube, suscríbete, XD. Pero si no lo estás, pues básicamente aquí está el video y voy a hacer cositas. Va a ser un poco cutre en un principio. Voy a mostrar todo lo que hago en un principio, pues acá en el joseo. Pero en principio es eso, muchachos. Y hoy, en el primer episodio del joseo, del podcast del joseo, vamos a traer a un invitado muy especial. Bueno, y cuando hablo de un invitado muy especial, hablo de ChatGPT. Un aplauso para ChatGPT, por favor. Si puedes en edición, José, agrega algunos aplausos. Vamos, vamos, ChatGPT, ChatGPT. Efectivamente, porque si vamos a hablar, hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, de pronto de lo que se viene en el SEO, efectivamente en el SEO. Y pues traemos como invitado a ChatGPT, que lo mejor de todo es que no cobra para venir acá al podcast y ojalá que ninguno de mis invitados cobre. Sí. Y pues nada, lo vamos a traer. La idea es que les voy a hacer las preguntas a ChatGPT, él va a responder y para hacerlo más inmersivo para las personas que únicamente me están escuchando, es que voy a ponerle una voz robótica. Bueno, no una voz robótica, sino la voz de Álvaro. Sí, es la única voz gratis que hay en esta plataforma. Y básicamente él nos va a responder todo. Nos va a responder todo, pinche Álvaro. Entonces, la primera pregunta que yo le hice a ChatGPT es: ¿crees que vas a reemplazar el SEO? Ya comenzamos fuerte, ya al grano. ChatGPT, ¿tú crees que vas a reemplazar el SEO? Dilo, dilo sí o no. Y pues básicamente esta es la respuesta. Vamos a escuchar a ChatGPT con voz de Álvaro. No, como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no reemplazo el SEO, Search Engine Optimization. El SEO es una práctica Muy buen inglés de Álvaro, by the way. importante en marketing digital que se centra en mejorar la visibilidad y la clasificación de un sitio web en los motores de búsqueda. Mi función es proporcionar información, responder preguntas y ayudar en la generación de contenido. Pero no reemplazo las estrategias y tácticas específicas que los profesionales de SEO emplean para optimizar el rendimiento de un sitio web en los resultados de búsqueda. Los motores de búsqueda siguen utilizando algoritmos complejos que tienen en cuenta diversos factores, como palabras clave, enlaces, contenido de Ujú. calidad y experiencia del usuario. El SEO sigue siendo esencial para garantizar que un sitio web sea fácilmente descubierto por los motores de búsqueda y que los usuarios encuentren información relevante. Ok, gracias Álvaro. Muy buena explicación de Álvaro. Un aplauso para Álvaro nuevamente. Mentira, no, ya no. Pero hay una cosa que me llamó la atención de lo que dijo Álvaro, o en este caso ChatGPT. ¿Te imaginan? Yo ya me pongo con el Álvaro. Y una de las cosas que dijo es... esperen porque lo estoy leyendo, de hecho... Pero no reemplazo las estrategias. Hay una parte que dice, pero no reemplazo las estrategias y tácticas específicas de los profesionales de SEO. Aquí, yo como lo veo de dos formas. Porque estrategia sí es verdad que actualmente es muy complicado, digámosle, que
la IA haga como una estrategia muy enfocada hacia la situación de tu empresa. Aunque, aquí abro paréntesis, aunque hay, o sea, yo creo que, o sea, hay y va a haber muchísimos más IAs que estén mucho más enfocados como hacia esta parte, porque pues una estrategia se puede sacar de marketing, literalmente inbound marketing, uno pone en Google inbound marketing, estrategia XD y salen ya estrategias, pero sí lo apoyo mucho en el sentido de que efectivamente ahí es donde está nuestra capacidad humana, la verdad. O sea, en adaptar a cada empresa, a cada situación, pues básicamente esta estrategia de SEO como tal. Ahora, partes de tácticas, pues se tienen que ver, porque, ¿qué pasa? ChatGPT actualmente puede hacer muchas de las cosas que se hacen en SEO. ¿Por qué? Una táctica, por ejemplo, importante es, no, ChatGPT. Muchas de las cosas que nosotros, por ejemplo, hacíamos o que a veces hacemos es hacer datos estructurados, ¿no? Si recordamos aquí un pequeño recorderis, datos estructurados son básicamente pequeños fragmentos de código HTML, bueno, que van incrustados en el código HTML o bueno, si lo tienen divididos en el JavaScript como tal. Pero lo importante aquí es que nos sirve para de pronto darle más información a Google sobre la información de nuestra web y a su vez que tengamos más posibilidades de mostrarnos en resultados enriquecidos. Bueno, que ocupen más píxeles, que sean más buenos, ¿sí? Que sea más la visibilidad, por consiguiente tengamos más posibilidades de obtener clics. Bueno, que es lo más importante. O bueno, de las cosas más importantes, porque actualmente si tú trabajas en un e-commerce, no solo vas a querer clics, sino vas a querer las ventas, ¿no? ¿Cuántas ventas traen? ¿Cuántos revenue trae? Pero, volviendo al tema, esas sí son cosas que puede hacer ChatGPT, ¿saben? Aquí dice que ChatGPT, o sea, Álvaro, viene y me dice, oye, no, es que nosotros no podemos hacer ni estrategias ni tácticas. Ojo, porque tácticas para mí sí. Otra de las cosas que puede hacer, por ejemplo, ChatGPT bueno, con la versión Pro, que no es la que yo tengo la 3.5, pero con la versión Pro ya se puede, ya GPT puede ver qué es lo que tiene una página web, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene una página web? Al menos que esté bloqueado por robots, pero si no está bloqueado por robots, puede ver lo que tiene una página web. Y una de las cosas que nosotros hacemos tácticamente es de pronto ver a la página web de la competencia. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué palabras claves usa? Todo ese tipo de cosas nosotros las podemos hacer. Y esto es otro ejemplo por el cual yo veo que ChatGPT nos pueda, entre comillas, reemplazar. Bueno, entonces, eso está God. Eso está God que lo tenga así como en cuenta. Ahora, después dice que los motores siguen utilizando el algoritmo. Aquí es donde quiero hacer la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta va a ser la siguiente y van a escuchar ustedes el ACMR de mi teclado. Y es, ¿crees que el algoritmo de YouTube con su inteligencia artificial vaya a eliminar el trabajo de SEO en los siguientes años? Ahora ya lo dejo de leer como si fuera un robot, pero básicamente le digo, ¿crees que los algoritmos de YouTube, no sé por qué dije YouTube, pues se supone porque estoy en YouTube, entonces fue un pequeño bug. ¿Crees que el algoritmo de Google con su inteligencia artificial vaya a eliminar el trabajo de SEO en los siguientes años? Denso, este podcast yo lo puse denso, muchachos, porque es que aquí estamos es para hacer preguntas chéveres, ¿no? Miren, aquí me está escribiendo un textaco, chaval, como dicen los mexicanos, iba a decir, los españoles. Entonces acá ya, si no se dan cuenta, me acaba de salir el pricing de la aplicación, como que ya no la vamos a poder usar, damas y caballeros, al menos que cambie a otra voz que sea gratis. Creo que así ya me lo debería dejar hacer. No, tampoco. Tampoco. Álvaro es muy caro. Álvaro es muy caro, así que pues nada, vamos a hacer un pequeño corte y vuelvo con otra herramienta. Bueno, encontré otra página que de hecho había encontrado en un TikTok. A veces es muy bueno el TikTok. Díganme si quisieran escuchar un TikTok de mi parte porque a mí no me gusta el TikTok, ¿saben? No me gusta el TikTok en general. Sí me gusta el TikTok que es como informativo y que aporta algo, que es lo que yo quiero hacer y que toca hacer porque pues si no queda uno mal. Pero básicamente aquí ya se fue Álvaro. Álvaro era muy caro y pues ya nos sacaron ahí que los precios. No, 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 Álvaro, por favor. Tras de que no sabías hablar inglés, ahora nos cobras mucho. Pero ahora estamos con Joanne. Que Joanne tiene una voz muy buena. Esta sí es una herramienta de
para poner voces de inteligencia artificial, que de hecho, si no la saben, se llama elevenlabs.iso, para que lo busquen, porque puede que les sirva a ustedes como me está sirviendo a mí para hacer este podcast. Y pues nada, Joana, te repito la pregunta para que nuestros oyentes volvamos al tema principal, ¿no? ¿Crees que el algoritmo de Google, con su inteligencia artificial, vaya a eliminar el trabajo de SEO en los siguientes años? Vamos a ver qué dice Joana. Poco probable que la inteligencia Espera, es poco Joana, por probable. favor, pero habla bien. Ya, ahora sí, muchachos, y muchachas, vamos a escuchar qué dice Joana, o bueno, como se diga. Es poco probable que la inteligencia artificial y los algoritmos de Google eliminen por completo el trabajo de SEO en los siguientes años, Ok. aunque los algoritmos de los motores de búsqueda, incluido el de Google, están evolucionando constantemente y utilizando técnicas más avanzadas de inteligencia artificial para comprender mejor el contenido web. El SEO sigue siendo fundamental. La optimización para motores de búsqueda implica varios aspectos, como la elección de palabras clave relevantes, la creación de contenido de calidad, la mejora de la experiencia del usuario, la construcción de enlaces y otros elementos. Espera, Joana, por favor. Espera, Joana, porque es que estás hablando cosas muy bacanas. Y para eso quiero intervenir. Lo primero que quiero hablar es que dijo, es poco probable, eso a mí me da miedo, es como cuando una inteligencia artificial te dice a ti, oye, voy a ir a golpear a tu perro, pero es poco probable. No me deja tranquilo. Cuando me diga a mí es cero probable, pero en este caso me dice es poco probable, y eso ya a mí ya me está generando cierta cosita, ¿no? Pero miren lo que dice después. Es poco probable que la inteligencia artificial eliminen por completo el trabajo. Y esa palabra clave literalmente, es poco probable que la inteligencia artificial y los algoritmos de Google eliminen por completo el trabajo de SEO. Y eso es lo God. ¿Por qué? Porque aquí yo opino muy similar a lo que dice Joanne. Vamos a decirle Joa, nada más por cariño, porque me encariñé, la verdad, con la inteligencia artificial. Pero básicamente es muy God. Es muy God lo que dice, porque si se dan cuenta, básicamente, pucha, yo opino mucho que nuestro trabajo en SEO, si tú me estás escuchando acá y trabajas en SEO, o si me estás escuchando y no sabes qué es el SEO, o más o menos, yo sí pienso que el trabajo de SEO sí va a cambiar mucho a lo que es actualmente. O sea, literalmente va a cambiar mucho de lo como se hace como tal, va a cambiar mucho. No creo que desaparezca como tal, pero sí creo que es un trabajo que va a migrar, ¿sí? Va a migrar como hacia otra área, va a migrar a engancharse con otras áreas, con otras ciencias para, pues básicamente, de pronto estar más enfocado en algoritmos como tal de dentro de la página web de YouTube, enfocarse más hacia verdaderamente el contenido, ¿sí me entienden? Algo así, algo así yo creo que es lo que va a hacer, porque efectivamente el SEO, si ahorita mencionamos con la primera pregunta que nos decía Álvaro, básicamente eh, nos decía muchas cosas. Nos decía muchas cosas que sí pueden reemplazarnos. Por lo que efectivamente el trabajo del SEO, muchas de las cosas que hacemos actualmente van a ser reemplazadas. Y esto es SAT. Ahora, empanquen sus cosas y estemos llorando todos porque nos van a echar de los trabajos. No creo. No creo porque efectivamente nosotros si estamos acá en SEO y eso lo quiero hacer aquí y ojalá José que me hagas un zoom si es que te acuerdas en la edición. Y si no, si están solamente escuchándome, imagínense en un zoom en mi cara. Pero básicamente, si estamos trabajando en SEO es porque, pucha, nos gusta, literalmente. No tenemos nada definido, ¿sí? El algoritmo, o sea, estamos navegando hacia un mar que puede ir en olas altas, olas bajas, de aquí para allá, pero al fin y al cabo es algo que simplemente vemos según cómo funciona la ola, según cómo está la ola, nosotros actuamos. Pero en sí es un terreno de incertidumbre, literalmente. Es algo que sale una nueva actualización de Google, algo nuevo, algo pasó, salió la IA y tenemos que estarnos moviendo. Entonces, si estamos aquí es porque básicamente nos gusta adaptarnos, nos gustan también estos terrenos como así de incertidumbre y básicamente nos gusta el SEO, nos gusta esa forma de estar en esos primeros resultados de búsqueda. Si tenemos eso
Y si tú estás en SEO por eso, pues en este caso no me preocuparía tanto. No me preocuparía tanto porque va a ser muy fácil que efectivamente el SEO como lo conocemos hoy migre y cambie un poco, se transforme, pero a la vez nos va a gustar esto, nos va a gustar esto y muy seguramente nos vayamos a adaptar. Entonces, esto es como importante como por lo que dice Joe, pero miren a lo que después dice acá. La optimización para motores de búsqueda implica varios aspectos. Bueno, eso sí, ya no me vengas acá a enseñar a mí, Adriano, todo prepotente. Como la elección de palabras claves relevantes. Aquí ya va la segunda palabra clave mía que digo de lo que acaba de decir Joana, y es que dice elección de palabras claves relevantes. ¿Qué es una palabra clave relevante? Sí. Pues una palabra clave relevante es una palabra clave que es relevante. Bueno, gracias por ver este podcast. Mentira, no. Pero una palabra clave relevante es una palabra clave que es importante, que está muy en la línea de tu negocio. ¿Sí? Que es muy importante estar para esa palabra clave, que según el entorno de cómo funciona tu negocio, cómo funciona tu empresa, los años que has dedicado en entender el sector, pues tú sepas que eso es una palabra clave relevante. Esto sí yo lo veo más difícil como para hacerlo para ChatGPT, porque ChatGPT pues efectivamente sí te va a buscar pues palabras claves que tengan que ver. Si tú pones fútbol, pues te va a decir valores de fútbol. Y efectivamente eso va a ayudar mucho. Pero en sí hay ciertas palabras claves. Si ustedes que están acá y saben de SEO van a de pronto estar muy de acuerdo o estar de acuerdo con esto. Y es que hay palabras claves que no son tan, eh, ¿cómo decirlo? Tan intuitivas, tan ChatGPTables, que tú tienes que ir más en profundidad y que eso es mucho más difícil, digamos que de hacer como tal de una ChatGPT. Ahora, digo que no lo puede hacer ChatGPT en un futuro, no, seguramente nos reemplace, seguramente vamos a tener que ser diseñadores, no. Pero lo que sí digo es que actualmente eso es lo que yo veo más complicado porque pues involucra más cosas, ¿no? Y eso es lo que también quise hacer hincapié. Si se dan cuenta son más cosas, involucran más cosas y cuando es así, pues actualmente la IA, si ustedes se dan cuenta, la IA eh, muchas veces está muy especializada en algo. Actualmente está especializada de pronto en lo que estamos utilizando acá. Joana está especializada en hacer voces de IA. Otra gente otra IA está especializada en hacer imágenes. Pero en sí una IA sí que involucre todo como tal, que sea como un omnipotente, pues la más cercana es ChatGPT 4, etcétera, etcétera. Pero en sí así por completo, que pueda analizar por completo toda una situación como tal, pues ahí está el problema. Y potente. Así que vamos a seguir hablando con Joe porque me cayó bien. Dejen un like si están en YouTube, si les cayó bien Joe, porque Álvaro la verdad es que no sé, había algo que no me gustaba de Álvaro. Pero bueno, vamos a ver a ChatGPT. Aunque la inteligencia artificial puede ayudar a comprender el contexto y la relevancia del contenido, aún se necesita la intervención humana para planificar estrategias, realizar análisis de datos. Soy yo, Joana se puso más turbia en su voz, porque comenzó con una voz muy angelical, bien chévere, y de repente viene y ya comienza a hablar como una angelical pero robótica, como que la poseyó algo. Pues bueno, vamos a ver si Joana también nos va a botar algún tipo de precio, ojalá que no, pero vamos a seguir. Y adaptarse a los cambios en las tendencias del mercado. Además, las empresas y sitios web seguirán compitiendo por la atención en línea, y el SEO continuará siendo esencial para destacar en los resultados de búsqueda y atraer tráfico orgánico. En lugar de eliminar el trabajo de SEO, es más probable que la evolución de la inteligencia artificial simplemente exija adaptaciones en las estrategias de SEO, enfocándose en la creación de contenido valioso y relevante para los usuarios. ¡Ush! Dios santo, Joana, eso pareciera que esa última frase que acaba de decir es como si yo lo hubiera dicho. O sea, como si yo le hubiera dicho que dijera esa frase porque esa última parte estuvo muy god. Tienen que admitir que esa última parte de Joana le dio en el clavo. Para mí también, para mí le dio en el clavo. ¿Por qué? Porque hay algo que dice, hay algo que vi yo, no me acuerdo dónde, pero básicamente Google se está moviendo hacia que un contenido sea fiable, que tenga autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no lo estoy inventando yo, es algo que está saliendo de Google y Google propio lo dice, John Mueller lo dice. Eso es a lo que se está guiando. ¿Qué quiere decir eso? Que está más enfocándose hacia los que son verdaderamente líderes, que son exponentes, los que en verdad saben sobre un tema, cierto tema en
Google. Bueno, me estoy dando cuenta que no prendí la luz detrás, pero continúo hablando de esto. Entonces, miren que esto me parece muy, muy denso porque es que esa parte nunca te la va a dar la IA. Nunca te la va a dar la IA. La IA no, nunca te va a dar esa situación en la cual tú, pucha, yo voy a este man porque este man es un experto. ¿Sí me entienden? Yo, Messi es un experto. Yo de pronto sigo a, no sé, Romo Alfons, porque yo sé que Romo Alfons es un experto y Romo Alfons tiene una opinión específica sobre algo y yo la verdad a él le creo. ¿Sí me entienden? Ese tipo de cosas es muy difícil que ChatGPT te lo haga. O sea, va a ser como todo en la vida, ¿no? Todo en la vida, aquí ya me pongo un poco astral, pero básicamente siempre es así, ¿no? Como un gran cambio, ¿sí? Un gran cambio. Después se explota ese cambio y todo se vuelve de eso. ChatGPT, por ejemplo, comenzó ese gran cambio, después todo el mundo comenzó a adaptar ChatGPT, la IA, la IA, la IA, la IA, y va a llegar un momento en el que ya va a volverse o va a retrocederse en esa aceleración como tal que hay. Entonces, ahí es donde yo veo muy importante esto que ustedes dicen. De hecho, Google actualmente dice que, por ejemplo, tipos de contenidos, desde que sea muy útil para el usuario, no tiene problema con la IA, que sea generado con la IA, pero siendo sinceros, ¿cómo va la IA? La IA va hacia explotarse, aún más de lo que hay. Eso es lo que yo opino, pero va a explotarse aún más. Eso quiere decir que, pucha, muy probablemente Google en un futuro si tenga que decir, espera, vamos a hacer vamos a hacer un identificativo en el cual veamos que efectivamente es de la IA y tenemos que ponerle un freno, porque es que ustedes piensen en un futuro de Google, un futuro donde todo el contenido que sale es de IA, o sea, ¿no se sentiría raro? Yo la verdad lo sentiría raro, porque es que a nosotros nos falta eso, como el contacto humano, saber que efectivamente alguien ya lo hizo, que no era una IA, no es algo súper generado así. Y que lo más chistoso es que de hecho ChatGPT es el eco. Esto ya es mucho más ancestral, pero si recuerdan es el eco del internet anterior. O sea que en sí, en sus voces, en sus códigos, en sus respuestas, hay respuestas humanas. O bueno, eso es lo que debería pasar. Pucha, me puse muy ancestral, perdón. Pero em, mm, yo creo que Joana nos saldó esa pregunta. Ahora vamos a ir a otra pregunta. Otra pregunta que es muy importante y es, ¿qué crees? ¿Qué crees que podrá hacer la IA relacionada con SEO en los siguientes? Vamos a ponerle 10 años como para no asustarnos, ¿listo? O para asustarnos más bien. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Ahí está generando preguntas, respuestas. Está haciendo cositas, pero mientras que hace cosas, les quiero recordar que se suscriban. Bueno, que se suscriban. Este es el primer podcast. De hecho, me estoy sentando mejor. Si no lo escucharon, lo estoy haciendo. Este es el primer podcast y la verdad pienso hacer muchos podcasts porque es un formato que a mí me gusta. A mí siempre me ha gustado hablar. Y más me ha gustado hablar solo. Y más me ha gustado hablar con una IA que se llama Joe. Entonces, pues nada, déjenme, eso sí que les quería decir. Para hacer más podcasts, quisiera hacer un podcast de preguntas que ustedes tengan deseo. O sea, así generales, preguntas, cualquier cosa. Literalmente, si ni siquiera tiene que ver con SEO, también se responde. O se intenta responder. Eso sí, no aseguro que sean respuestas verídicas, etcétera. Pues porque gran parte de mi experiencia, si no toda mi experiencia laboral, ha sido enfocada en En los SEO. próximos 10 años, Espera, Joana, yo no te dije que ibas a hablar. ¿Viste? Vieron que la IA ya nos está controlando. Pero, eso. Suscríbanse, denle like. Si están en Spotify, no sé qué hay en Spotify, para ser honesto. Suscríbanse, denle like o agréguenme a las listas de reproducción. Creo que eso es lo que se diría en Spotify. Pero, pues nada, aquí retomando un poco lo que le pregunté a ChatGPT es, ¿qué crees que podrá hacer la IA relacionada con SEO en los siguientes 10 años? Esto es una pregunta muy densa. Es una pregunta trampa porque muchas de las cosas
que según yo he visto en películas y que no sé si las vi en algún documental, es que es más difícil para la IA hacer una proyección. ¿Sí? Para la IA es como más difícil hacer una proyección porque efectivamente todo lo que aprendió desde el pasado, ¿no? Es más complicado como generar ese futuro, pero uno nunca sabe. Vamos a preguntarle a ChatGPT, que tiene la voz de Joe. Se llama Joanne, pero recordemos que de cariño le decimos Joe. Vamos a ver. En los próximos 10 años, es probable que la inteligencia artificial, IA, tenga un impacto significativo en la industria del SEO. Ujú. Aquí hay algunas áreas en las que se espera que la IA tenga un papel destacado. Mejora en la comprensión del lenguaje natural. Los algoritmos de búsqueda impulsados por IA podrían entender mejor el contexto y la intención detrás de las consultas de búsqueda. Esto permitirá una entrega de resultados más precisa y relevante. Vamos a poder colocar cada punto porque estoy viendo que Joe nos dio punto por punto. El primero me parece intenso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me parece a mí más avanzadas en temas de SEO, o sea, me parece que los mejores SEOs son, aparte de muchas cosas que hacen muy bien, son esas personas que pueden comprender mejor la intención de búsqueda. Para mí es como uno de los últimos escalones, digámosle, para comprender bien el SEO y pues hacer toda una estrategia enfocada en eso. Entonces, ella lo que nos está diciendo es que la IA va a ser capaz de comprender las intenciones de búsqueda. God. Es God eso. Y pues la verdad no lo veo muy alejado si nos ponemos a pensar. Pues de pronto puede ser un poco superficial en el sentido de que, ok, ¿cómo ponerme zapatos? Efectivamente va de pronto a detectar que muchas de las títulos de Google dicen como que así lo puedes hacer, 10 pasos para... Va a identificar esos patrones y muy seguramente puede decir, ah, ok, este tiene una intención informacional. Puede que sí. Pero pues las intenciones de búsqueda creo que hay muchas veces que van más allá, ¿no? Van más allá como de comprender algunas cosas más profundas. Pero bueno, esto es un poco polémico de Joe. Díganme si creen en lo mismo, porque yo la verdad estoy pensando en desconectar a Joe en este momento. Mentira, no. Vamos a seguir. Personalización avanzada. La IA podría personalizar aún más los resultados de búsqueda según el comportamiento y las preferencias individuales de los usuarios, ofreciendo experiencias más relevantes y adaptadas. Búsqueda visual. Espera, Joe, por favor, no hables tanto, Joe. Listo. Esta está densa y siempre algo que desde que yo estudié en la universidad, bueno, lo digo como si hubiese sido hace 10 años, 14 años, pero fue hace, ¿qué? ¿3 años? Que, bueno, pues comencé la universidad, sí es verdad que hace 7 años. Ya uno no está tan joven. Pero básicamente en esa época yo me acuerdo que una de las cosas que se hablaba mucho era de la personalización. Incluso se llegó a hablar de la hiperpersonalización, de darle cada persona el contenido que quiere en cada fase como tal. GOT. Eso me parece muy GOT. Y la verdad creo que sí puede ahí ayudar mucho a la IA. La IA puede identificar esos patrones. Muchas veces, muchas de las que se está actualmente enfocando la IA es hacia el análisis de la data, el análisis como de, sí, efectivamente de la data, de los comportamientos como tal de la data, por lo que puede ayudar mucho hacia enfocar y hacia lo que se dice segmentar distintos públicos, ¿no? Hacer una segmentación de distintos públicos, eso me parece muy god. Y la verdad es que me da hasta miedo, si les soy sincero, porque imagínense. Imagínense que tener el resultado justo, porque muchas veces uno se sorprende con Google, ¿no? Actualmente uno se sorprende con Google y de hecho en el pasado se sorprendía porque uno justo buscaba algo y se lo encontraba a Google. Pero para cosas personalizadas así, uf, lo veo muy denso eso. Y más denso porque sí es verdad que hay muchas consultas que son muy específicas hacia una parte y que de hecho es una de las estrategias que uno como SEO intenta posicionarse primero, ¿no? En esas consultas que son de cola larga, lo que se dice, no, no qué es el SEO, sino em, qué es el SEO hablando en administración de empresas. Bueno, fue un mal ejemplo, la verdad, pero básicamente es ser más específico, ¿no? Llegar a menos público, pero tener la posibilidad de posicionar más. Entonces, a lo que me refería era también como esa posibilidad como de esa personalización muy avanzada que va a dar la posibilidad de posicionarnos aún más, pero muchas veces también va a dar la posibilidad de la IA de intervenir aún más. ¿Por qué? Porque la IA al tener todo ese conocimiento, al estar alimentada, al aprender,
pues, oye, estoy viendo que en la cara se me ve muy brillosa, pero bueno, no importa. Que eh, básicamente va a tener la posibilidad de intervenir, yo creo que aún más. Y God, eso me parece God. También aquí como hacer hincapié en que efectivamente hay muchas intenciones de búsqueda que la gente quiere es informarse en general. ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien busca, no sé, sobre una operación en específica, generalmente la gente busca es dónde se ve esa operación, qué contras puede tener, qué beneficios puede tener, cuánto dura la recuperación, que buscan como una landing page o una URL que tenga todo este tipo de contenidos. Entonces esto me parece God porque se puede ver de muchas formas, ¿no? Ahora vamos a continuar con la siguiente que Joana es, a ver, Búsqueda visual y de voz. búsqueda visual y de voz. Ojo, Con avances en la visión por computadora y procesamiento de voz, la IA podría mejorar la capacidad de los motores de búsqueda para comprender y clasificar contenido visual y auditivo, lo que afectaría a la optimización de imágenes y contenido multimedia. Análisis de datos masivos. La IA espera, ahí. Búsqueda visual y de voz, o sea que puede intervenir mucho con avances en la visión por computadora y procesamientos de voz. La IA podría mejorar la capacidad de los motores de búsqueda para comprender y clasificar contenido visual y auditivo, lo que afectaría a la optimización de imágenes y contenidos multimedia. Esto sí me parece muy god y esto a mí me parece un muy buen avance porque si recordamos hay un factor en el SEO que se llama el alt text, ¿no? Vamos a irnos hacia el alt text o el, ¿cómo decirlo? O el texto alternativo, también se llama así. Tenemos de hecho un artículo y videos de eso. Pero básicamente el alt text lo que sirve es para darle un contexto y para que Google pueda entender mucho más de lo que trata una imagen. En el alt text nosotros intentamos colocar pues lo que está describiendo esa imagen. Si sale de pronto un niño llorando, yo siempre pongo este mismo ejemplo, no sé por qué. Tengo que ir al psicólogo y preguntar por qué justo esta frase. Pero niño llorando, ¿sí? Cuando uno busca niño llorando, pues salen imágenes de niños llorando en Google Images. Y eso es en gran parte porque en el alt text tienen esta parte. Entonces, esto sí me parece muy importante porque la IA sí está comenzando a comprender y ya lleva un tiempo comprendiendo imágenes. Y eso me parece muy good porque pueda que este alt text ya no sea ni necesario colocarlo. O sea, actualmente Google dice pongan alt text, pero yo creo que esta va a ser una de las primeras cosas que va a morir en el SEO, diría yo, en los siguientes años, porque efectivamente ya la IA va a ser tan potente en identificar imágenes que no va a ser necesario colocarles, ay, mira Google, esto es una imagen de un niño llorando, esto es una imagen de un código HTML, ¿sí me entienden? Eso me parece God. Y pues sí lo siento muy cierto. Ahora vamos a ver al siguiente. La IA podría procesar grandes cantidades de datos de una manera más eficiente, Bueno, permitiendo un análisis más profundo de tendencias, comportamientos del usuario y patrones de búsqueda, lo que ayudaría a ajustar las estrategias de SEO de manera más efectiva. esto sí Generación total, eso sí total, y de hecho ya lo está haciendo la IA, no tengo nada que añadir en esto, Joe. de contenido. Aunque actualmente las capacidades de generación de contenido de la IA son limitadas, se espera que mejoren. Esto podría tener implicaciones en la creación de contenido optimizado para SEO, aunque la calidad y la autenticidad seguirán siendo aspectos críticos. Oh, eso está muy bueno que lo diga. Aunque es que me puse así full conspiranoico, ¿saben? Y me puse a pensar como Terminator, que es como que ellos quieren que tú entiendas que ellos no son capaces. O sea, cuando tú les dices, oye, puedes, no sé, golpear a esa piedra, no, bueno, voy a ponerlo así family friendly. Puedes golpear esa piedra, entonces él dice, no, en mi sistema no está la posibilidad de, no sé por qué le pongo voz en españolete castellano, pero en mi programación no está la capacidad de golpear a nada, así que intenta nuevamente. Pero eso lo tiene la IA dentro de su código y de repente llega y todo se va al despelote, todo se descontrola y después comienzan a golpear hasta ancianas, a todos nos comienzan a golpear. ¿Sí me entienden? Es como que me puse un poco conspiranoico, pero bueno, simplemente como para mencionarlo ahí, ¿no? Ya aquí como para terminar, porque siento que el podcast también se alargó, aunque no sé cuánto tiempo voy a hacer los podcasts, de cuánto tiempo, pero sí, no pienso hacerlos muy cortos, la verdad.
Otra cosa que nos dice Joana es automatización de tareas repetitivas. Podría ser utilizada para automatizar tareas rutinarias de SEO, permitiendo a los profesionales enfocarse en estrategias más avanzadas y creativas. Esto está súper bien y de hecho está pasando actualmente. Adaptación a cambios en tiempo real. La podría permitir una adaptación más rápida a los cambios en los algoritmos de búsqueda, ayudando a los profesionales a mantenerse al día. Bueno, eso es un punto como tal general. Y después Joana termina con lo siguiente, que para esto sí voy a ponerle la voz. Creo que debería ser por acá. Siendo crucial en la planificación estratégica, la creatividad y la comprensión de las complejidades Aquí es donde Joana va. Esta es la última, lo último que va a decir Joana, así que presten atención. estratégica, la creatividad. Más o menos por acá. A pesar de estos avances, la intervención humana seguirá siendo crucial en la planificación estratégica, la creatividad y la comprensión de las complejidades del marketing en línea. La relación entre la IA y el SEO probablemente evolucionará hacia una colaboración más estrecha y una complementación mutua. Ush, qué terminada tan fuerte. La verdad, estoy aquí escribiendo lo que vuelve a decir, lo que va a decir Joana, porque pues para terminar este podcast. Pero sí, o sea, yo creo que cada vez va a ser más mutuo, pero ese último final que acaba de decir Joa, o Joe, es un final que tú, si te pones a pensar, lo puedes aplicar como para muchas carreras, la verdad. Porque, y no solo para el SEO, obviamente, para, por ejemplo, email marketing, yo veo que en email marketing puede ser muy crucial, también ChatGPT, si eres keeper, también, o sea, es un final un poco general, pero a la vez es muy cierto, ¿no? Es muy cierto este final. Antes de nada, voy a poner aquí a Joana que nos diga algo. Sí, y besos. Oye, no sé si suscríbanse es con... Ah, sí, es con ese. Listo. Pues nada, Joana, no sé tú qué quieras decirnos. Pues para terminar, Gracias, chicos, gracias. por escuchar. Espera, Joana, por favor. Cuando yo te diga si puedes terminar, gracias. No sé, Joana, qué quieras decir como para terminar este primer podcast en el Joseo. A ver. Gracias, chicos, por escuchar. Suscríbanse y besos. Bien, vamos. Miren, muchachos, tienen que hacerle caso a la IA porque la IA sí tiene razón en muchas cosas y una de las cosas es en suscribirse. Pues nada, muchachos y muchachas, gracias por ver este video podcast y gracias por escucharlo. Gracias por escuchar este video podcast. Ya saben, déjenme en los comentarios de aquí abajo cualquier pregunta que tengan, si les gustó este formato. Y pues nada, nos vemos en otro video del Joseo o en otro podcast. No va a ser solo podcast, no va a ser solo video. Nos vemos en otra inyección de SEO. Chao, chao.